Muy buenas, variantes del multiverso. Bueno, bienvenidos una vez más a mi canal. Vuelvo con un vídeo de BTS porque resulta que, les explico, descubrí a un chico en TikTok que se dedica a analizar tanto películas como canciones, cantantes, que hace análisis de historias. Entonces, claro, yo conocí a este chico a través de un vídeo análisis de la película de Up de Pixar. Me encantó. Vi ese vídeo en TikTok y dije, me encanta la visión que tiene de esta película. Entonces, hasta hace poco, no sé si fue hace 2-3 días, pues subió un análisis de toda la carrera de BTS, del grupo de K-pop. Entonces dije, yo necesito reaccionar a este vídeo. Este vídeo vale la pena verlo en su canal, tanto en su canal de TikTok como en su canal de YouTube. Se los pondré por aquí debajo el enlace en la descripción, porque es que de verdad que me encanta. Va a ser una reacción, evidentemente no lo he visto, tengo muchas ganas de verlo, así que yo creo que sin más dilación vamos a empezar. Bienvenidos al multiverso de Sisi. Bueno, ya lo tengo por aquí preparado, o sea que con todo comentado y poniéndoles en contexto. Bueno, como ustedes ya saben, yo estoy ya muy metida en el grupo este de K-pop BTS. Todo lo que he visto, que no lo he visto todo todavía, me faltan pequeñas cosillas todavía, pero estoy casi al día. Todo lo que he visto siempre hay algo que me ha emocionado, me ha puesto en una situación emotiva. Han habido canciones que me han llegado al alma. Es un grupo que de verdad me está dando la vida, ¿vale? De alguna manera este vídeo sé que me va a encantar porque es que después de haber visto el análisis que hizo él de la película de Up, flipe. Entonces ver este vídeo me hace mucha ilusión porque creo que va a ser un vídeo bastante interesante. No es solo música coreana, no es solo música pop coreana. De verdad que estos niños son estrellas, o sea, son ángeles, son luz, son de verdad. Bueno, yo creo que sin más dilación vamos a empezar, vamos a darle al play. El género musical K-pop o pop coreano tiene sus orígenes en Corea del Sur. Su base es la música pop, pero también integra otros géneros como el hip hop, R&B, electrónica y rock. Tras el éxito arrollador de Gangnam Style, que hoy acumula más de 5.000 millones de reproducciones en YouTube, el K-pop se ha convertido en un pilar fundamental de la cultura coreana. Eso es verdad, o sea, yo realmente a la música coreana realmente empezó a calar a través de este cantante, Psy, no sé si se pronuncia así, y sí es verdad que a mí esta canción me gustaba mucho en su momento, en la época 2012-2013, creo que fue 2013 cuando salió, o 2012, bueno, por ahí, y me flipaba, pero claro, yo no sabía que era música coreana, yo simplemente la escuchaba, me gustaba el ritmo, el baile, que era una chorrada y ya. Entonces a partir de ahí fue como que empezó a hacerse popular la música coreana, el K-pop. Dominando gran parte del mercado juvenil del país. Este fenómeno puede atribuirse en gran medida a sus idols, jóvenes artistas que antes de debutar se someten a años de entrenamiento riguroso en canto, baile y actuación. Es un ciclo de exposición constante. No quiero pararlo muchas veces, pero de verdad que yo es que no he visto todos los ensayos, pero la caña que se meten los idols, los artistas del K-pop, para tener éxito, para hacerse notar y para llegar a ser un idol reconocido, o sea, es impresionante. BTS sacó un libro oficial sobre su historia, el cual no me he leído, o sea, me he leído yo creo que 2 o 3 capítulos. Lo siento, he fracasado como ARMY, como Baby ARMY, porque llevo casi que un año nada más siendo ARMY, pero es que me cuesta mucho leer, pero es que es interesantísimo porque es que cuentan en primera mano, son como entrevistas en primera persona, o sea, ellos mismos lo cuentan. El cómo fue el proceso de debutar, antes de debutar, todo lo que tuvieron que trabajar para llegar a ser unos buenos bailarines, unos buenos raperos, unos buenos cantantes, cómo se empezaron a llevar entre ellos, la química. Bueno, me encanta, es que es todo lo que está explicando él aquí. Evidentemente está hablando de los idols en general, no de BTS todavía, pero es que de verdad que se meten un currazo, porque es que no solo prepararse vocalmente, quiero decir, como cantantes, sino también bailarines, raperos. Yo es que flipo, o sea, de verdad que flipo. De cada emoción se convierte en parte del show. Misma exposición que a veces termina en chicos jóvenes pero tan cansados que deciden autoeliminarse. Cuanto más comercial, mejor. Sin embargo, el mercado del K-pop, donde los videos y la música se venden como pan caliente, no es fácil de alcanzar. Esto es importante. Durante años ha estado dominado por 3 gigantes: SM Entertainment, YG Entertainment y JYP Entertainment. Ahora bien, en este punto de la historia es donde entra al juego este hombre que ven aquí. Su nombre es Tong Shi-hock. Una de las cosas más importantes de Corea del Sur es el K-pop.
los K-dramas. No sé si el skincare y todo ese cuidado de la piel, pues también. Entonces es muy importante. O sea, es como un poco que ellos tienen presión por debutar. No es solo prepararse profesionalmente para ser un cantante, un artista reconocido, sino que allí en Corea del Sur es como algo muy importante. Entonces, bueno, en este mundo, puesto que trabajaba como compositor en una de las grandes empresas que mencioné anteriormente. Así que aprovecha esta experiencia y crea la agencia Big Hit Entertainment. Su objetivo es crear un espacio donde pueda experimentar de forma creativa, alejándose de las fórmulas, letras y sonidos ya conocidos que les funcionan a las gigantes del sector. Recuerda esto porque será clave para su éxito. No logra destacar en la competitiva industria, llevándola al borde de la quiebra. Así que para salvar la empresa, el CEO toma una decisión: reclutar nuevos talentos y crear una boy band desde cero, convencido de que solo algo así podría alcanzar reconocimiento y por ende generar los ingresos necesarios para salvar a la empresa. Aunque esta estrategia implica mayores costos, le ofrece la ventaja de moldear a los miembros de acuerdo con su visión y experiencia en la industria. Así que con mucha fe hacen su apuesta. Tras un video del CEO anunciando las convocatorias, comienza un proceso de reclutamiento sorprendentemente diverso. Algunos chicos llegan a través de las audiciones abiertas de Big Hit, otros son descubiertos por agentes de la empresa en la calle, y hay quienes, al destacar en baile o canto durante audiciones para otros proyectos, captan la atención de la compañía. Lo interesante del reclutamiento de Big Hit es que el CEO decidió hacer las cosas diferentes. Normalmente las grandes empresas reclutaban a sus talentos mediante audiciones globales en las que se fijaban en qué tan perfectos eran para cantar, para hacer los pasos de baile de manera milimétrica, cuántos idiomas dominaban y cuánta experiencia traían. Las grandes empresas, más que artistas, buscaban robots para dirigir y explotar, pero Big Hit optó por fijarse en la pasión que los chicos sentían por lo que hacían, ya fuera canto, danza o hip hop o cualquier otra cosa. Es así como después de una larga búsqueda, la empresa se queda con 7 seleccionados, el menor de ellos con tan solo 15 años. Juntos forman la banda Bangtan Sonyeondan, conocida en español como Chicos a Prueba de Balas, o a nivel mundial BTS. Un nombre que simboliza que están listos para competir por un lugar en la industria del K-pop. Comienza el periodo de preparación para lanzar su primer álbum. Como ocurre con todas las bandas de K-pop, este proceso es agotador, con largas horas de ensayos y un trabajo intenso. Sin embargo, para BTS la situación es aún más complicada debido a que la empresa está al borde de la quiebra, así que no cuentan con tantos recursos para pagarle a escritores, coreógrafos o diseñadores. Por eso sí, esto lo cuentan mucho en el libro, que tienen como pocos recursos para, bueno, lo que está contando. Entonces, ay, es que me están dando ganas de leer el libro, de verdad. O sea, ay, lucran activamente con el CEO en la creación de algunas de sus canciones y en la preparación estética de su álbum debut. Durante este tiempo todos viven juntos en un pequeño departamento lejos de sus hogares. Estos 7 chicos comparten un espacio tan reducido que a veces tienen que cocinar en el suelo. Es así como después de meses viviendo juntos y enfrentando todos los desafíos que eso conlleva, finalmente llega el tan esperado día: la grabación del videoclip de su primer álbum, Too Cool for School. La emoción y los nervios se mezclan entre los miembros, conscientes de la enorme responsabilidad que cargan sobre sus hombros, ya que la inversión por hacer estos videos no es nada barata. Conscientes de esto, lo dan todo. Así logran asegurarse un lugar en el Melon Showcase. Este evento es organizado por Melon, una de las plataformas de streaming más grandes de Corea del Sur, y está diseñado para promocionar a artistas, especialmente a aquellos que están debutando o lanzando nueva música. Esta es la oportunidad perfecta para darse a conocer. Finalmente llegan al escenario e interpretan 2 de sus canciones debut, deslumbrando a todos con su estilo y coreografías impecablemente coordinadas. Se publica en YouTube el videoclip de No More Dream, donde los 7 miembros descienden de un autobús escolar presentándose con sus nombres artísticos: Rap Monster, Jin, Jimin, J-Hope, V, Suga y Jungkook, en una escena que marca literalmente su entrada oficial al mundo del K-pop. O sea, Esta me primera encanta. canción habla sobre cómo la sociedad ya no te deja soñar. Aunque es un mensaje profundo, no es precisamente lo más comercial, y en consecuencia el lanzamiento no es tan exitoso como se esperaba. El camino hacia el éxito se vuelve más incierto de lo que habían anticipado. A pesar de ello, la pasión de estos chicos y el respaldo de la empresa los impulsa a no rendirse. Decididos a transmitir un mensaje diferente a quienes los escuchan, se embarcan en la creación de su segundo álbum. En tan solo un par de meses lo lanzan como parte de una trilogía. Este segundo álbum está compuesto por 10 canciones, donde el sencillo principal es de los primeros que me compré. O sea, tengo el de Proof, el grande, y este fue el segundo que me compré. Contundente a los jóvenes surcoreanos: decir no al conformismo, no a vivir los sueños de otros y no a permitir que controlen sus vidas. Las coreografías, o sea,
Algo que me impacta mucho de sus primeros años del debut es su aspecto súper emo, súper callejero, súper hip hopero, tal. Porque realmente, claro, han cambiado tanto que me impacta verlo como Baby Army, ¿vale? Pero es que las coreografías de su momento, o sea, de esos años, son tan fuertes, tienen tanta fuerza, me flipan. Investigando al respecto, descubrí que este mensaje tiene un origen más profundo, uno que puede estar relacionado con la realidad de Corea del Sur, un país conocido por ser extremadamente exigente en cuanto a su forma de vivir y planificar el futuro. Esto gracias a los K-dramas. Resulta ser que en este país, desde una edad temprana, los jóvenes coreanos pasan largas horas en la escuela, seguidas de múltiples actividades extracurriculares, todo con el objetivo de prepararse para el examen más importante de sus vidas, que supuestamente les garantizará éxito. Este éxito a menudo se traduce simplemente en un trabajo decente con jornadas laborales que superan las 50 horas semanales. El examen, que dura 8 horas consecutivas, determina a qué universidad podrán asistir. Y para no distraer a los estudiantes, ese día el país entero se paraliza. Toda esta presión tristemente se traduce en una alta tasa de autoeliminaciones en adolescentes y jóvenes, en un país donde hablar de problemas de salud mental sigue siendo un tema tabú. Las personas de este país que enfrentan problemas psicológicos a menudo sienten vergüenza de buscar ayuda, lo que las lleva a silenciar lo que realmente sienten. Es por esto que las intenciones del grupo se centran en visibilizar la importancia de no dejarse atrapar por las normas sociales y seguir sus sueños. Y aunque es justamente esto lo que termina caracterizando a la banda, por el momento siguen caminando en la cuerda floja. Deciden cambiar de perspectiva publicando School Love Affair con un enfoque más relajado, adoptando una apariencia de chicos de secundaria y canciones de amor. Este tercer lanzamiento los lleva de nuevo a los Melon Showcase, pero esta vez no son debutantes. Ahora cuentan con fans esperando ansiosos su presentación. Ellos ya son BTS. Gracias a este estilo más comercial y menos controversial, comienzan a ganar reconocimiento poco a poco. Al mismo tiempo, la banda comienza a realizar firmas de autógrafos y pequeños conciertos donde fortalecen un vínculo más cercano con ARMY, su base de fans. De hecho, el nombre ARMY, que en inglés significa ejército, es un juego de palabras con el acrónimo del nombre completo, Adorable Representative MC for Youth, que simboliza la idea de que BTS y sus seguidores están siempre juntos, con un ejército que protege y apoya al grupo en todo momento. A finales de ese año, BTS recibe sus primeros premios como nuevo artista del año en los Melon Music Awards, Golden Disc Awards y Seoul Music Awards. Estos reconocimientos marcan solo el comienzo de una larga lista de galardones que los chicos llegarán a acumular. A partir de ahí, la banda comienza a ser invitada a radios y programas donde en más de una ocasión reciben comentarios directos que les dicen que no son raperos, sino idols, ya que el K-pop es considerado demasiado comercial, mientras que el hip hop se percibe como un estilo más auténtico. Y como una coincidencia, llega a sus vidas una oportunidad única. La banda es invitada a participar en un reality show coreano llamado American Hustle Life, cuyo objetivo es sumergirlos en la cultura hip hop estadounidense y que aprendan más sobre el género. Durante el programa, los chicos crean su propia música, coreografías y realizan un video musical poniendo en práctica todo lo aprendido. Esta experiencia, más adelante, los impulsa a explorar producciones fuera del trabajo grupal, especialmente a los raperos del grupo. Aprovechando la oportunidad de estar en Estados Unidos, un país líder en la industria musical, BTS organiza un pequeño concierto para darse a conocer fuera de Corea. Los miembros crean y distribuyen volantes a pesar de no hablar el idioma y se lanzan a repartirlos en las calles de Los Ángeles. Muchos pasan de largo, algunos los miran con extrañeza por ser asiáticos y otros aceptan el volante con curiosidad. Pero esta primera experiencia fuera de los escenarios coreanos los prepara para el tremendo éxito que están por alcanzar. Y si estos chicos ya han trabajado duro, aquí comienza un exceso de trabajo que poco a poco empieza a afectar su salud. Durante las grabaciones de este programa continúan trabajando en su siguiente álbum y el CEO de Big Hit, que necesita que tengan éxito, incluso les consigue un garaje prestado en la ciudad para que puedan grabar parte del disco. De hecho, años después, en una entrevista donde recuerdan la etapa de la creación de este álbum, los chicos cuentan que con recursos limitados y una agenda extremadamente apretada, a veces escapaban al baño solo para tomar siestas, ya que no tenían más tiempo que ese. Al regresar a Corea, lanzan el álbum Dark and Wild, compuesto por 14 temas. Este lanzamiento es crucial para seguir ganando reconocimiento y mantener su ascenso, pero también para demostrar la versatilidad del grupo, una cualidad clave para conquistar nuevos mercados y atraer a más fans, un objetivo en el que el CEO ya tiene la vista puesta. Pero en este punto, la banda decide volver a sus inicios y retomar los temas que querían abordar en sus dos primeros discos, aunque esta vez con algunos cambios. Así nace la trilogía de álbumes The Most Beautiful Moment in Life, que será clave para su éxito futuro. Este trabajo es más profundo, más auténtico y se atreve a tocar temas como la depresión, la dependencia emocional y las decisiones de autoeliminarse. Y cuando digo algunos cambios, me refiero a que para complementar esta etapa menos comercial, al equipo le surge una idea: crear un
universo ficticio inspirado en la teoría que motivó la famosa película Efecto Mariposa. Para darte un poco de contexto, este universo ficticio, creado por la dirección creativa de la empresa, narra la historia de 7 amigos unidos por la tragedia. Con una mayor inversión en la calidad de sus videos, de aquí salió la serie Begins Youth, que yo no sé si se acuerdan que hice como una pequeña review de la opinión de la serie y reaccioné a un par de videoclips de BTS de ese mundo ficticio que crearon. A mí esta idea me parece maravillosa. Comienza a ofrecer a sus fans un mundo completo por explorar a través de sus videoclips que dejan pistas sobre una historia en desarrollo entrelazadas con las letras y mensajes que desean compartir. Con cada lanzamiento, BTS logra generar especulaciones y teorías, lo que aumenta su alcance. De todas estas teorías, una se destaca y parece ser el eje central del universo BTS, la teoría del caos, conocida como el efecto mariposa. Por si no lo sabías, el efecto mariposa está inspirado en un antiguo proverbio chino. Este dicho sostiene que un pequeño cambio como el aleteo de una mariposa puede desencadenar un tifón al otro lado del mundo. Es decir, un gesto aparentemente insignificante puede producir un efecto dominó, provocando consecuencias imprevisibles, ya sea para bien o para mal. Esta idea se entrelaza con la teoría del caos, que postula que en cada situación caótica existe un momento de transformación, que a su vez genera un nuevo orden. Es así como a partir de este momento los videos de BTS están diseñados para que los espectadores sigan una historia que se vuelve más clara con cada lanzamiento, o a veces incluso más enredada. Con el cierre de la trilogía en Young Forever podemos notar este enfoque que te explico. Los videoclips de I Need You y Run son solo el comienzo de una narrativa donde la teoría del caos cobra vida. Los escenarios de cada personaje se entrelazan tejiendo una red de situaciones que revelan cómo sus destinos están conectados de manera invisible. En el centro de esta historia está Jin, el mayor del grupo, quien parece asumir el rol de salvador, pero en su intento de rescatar a sus amigos se enfrenta a una verdad dolorosa. Cada acción que toma para salvar a uno de ellos tiene un costo para otro. Los mensajes ocultos en esta historia nos hablan de la lucha personal, de las situaciones que muchos de sus fans pueden estar viviendo y que hay situaciones que simplemente nos rebasan y de las cuales no tenemos ningún control. En este universo creado para sus fans, BTS les ofrece un refugio donde sentirse seguros, donde nos regalan canciones tan profundas como Wellian 52, inspirada en la historia real de una ballena que canta una frecuencia distinta, incomprendida y solitaria, vagando por el vasto océano. Esta historia en realidad es una especie de metáfora entre ellos y ARMY, pues sus fans fueron quienes lograron escucharlos a pesar de hablar un idioma diferente mientras buscaban encontrar su lugar en un vasto océano musical. Pero es en este punto donde BTS lanza una canción que lo cambia todo, una canción que lleva por nombre Fire. La coreografía de Fire rápidamente se vuelve una de las más icónicas del grupo por contener un baile lleno de energía. En cuanto a la canción, se destaca en varias listas de música, tanto en Corea del Sur como a nivel internacional, alcanzando el puesto número 1 en la lista World Digital Songs de Billboard, lo que convierte a BTS en el primer grupo surcoreano en lograrlo. Las cosas van excelentemente bien, más si tomamos en cuenta que vienen de una productora que parecía estar destinada al fracaso. Ahora BTS cuenta con una voz firme para defenderse de las críticas que surgen en su camino y la utilizan para transmitir un mensaje positivo a quienes los escuchan. Y con esta buena racha llega el álbum Wings, que marca un giro aún más creativo en su carrera. En este punto, BTS continúa con la narrativa del universo ficticio que han creado mientras exploran obras literarias como inspiración para sus videoclips, un enfoque que los distingue del resto de la industria misma que están a punto de dominar por completo. De hecho, para comprender mejor este álbum podemos recurrir a una de sus principales inspiraciones literarias, Demian, la historia de la juventud de Emil Sinclair, de Hermann Hesse. En pocas palabras, esta novela explora temas como la búsqueda de la identidad, la rebelión contra la autoridad, la lucha entre el bien y el mal y la importancia de encontrarse uno mismo, todos ellos representaciones claras de lo que BTS ha significado hasta ahora. Inspirados por estos temas, cada miembro de la banda lanza una canción en solitario como parte de un álbum lleno de teorías, mostrando su parte de la historia y reflejando su propio viaje personal de la juventud a la adultez. Este álbum es un rotundo éxito, vendiendo 2.3 millones de copias digitales en Corea del Sur y alcanzando 6 millones de visualizaciones en YouTube con su canción principal Blood, Sweat and Tears. A partir de aquí, la carrera de BTS despega de una manera imparable, recibiendo reconocimiento tras reconocimiento a nivel mundial. Ese mismo año, la banda es nominada para lo que se convertirá en una velada inolvidable, los premios MAMA. Estos son una de las ceremonias de premios más prestigiosas y reconocidas en Asia, organizadas anualmente por un canal de televisión surcoreano. Estos premios celebran los logros y contribuciones en la industria musical asiática con un enfoque particular en el K-pop. Históricamente, estas premiaciones han sido dominadas por bandas de K-pop pertenecientes a las 3 grandes empresas líderes de la industria que mencioné antes. Ellas acaparan todos los premios año tras año. Pero esa noche todo cambia. La presentadora del premio Artista del año 2016 pronuncia por primera vez el nombre BTS.
BTS. Este es el máximo galardón en la industria asiática y estos chicos lo han logrado a base de sudor, lágrimas y muchísimo esfuerzo. No lo pueden creer, son la primera banda de una compañía que no pertenece a SM, JJP ni JG en ganar este prestigioso reconocimiento. Todos se abrazan y entre lágrimas suben al escenario para recibir el premio, donde el líder expresa: hubieron muchas personas que dijeron que no podríamos hacerlo. ARMYs de todo el mundo, gracias, hay que volar con nuestras hermosas alas en el 2017 también. En un discurso lleno de esperanza, hacen alusión al álbum que los llevó a ganar, transmitiendo lo difícil que fue llegar a ese lugar, tanto para ellos como para todo el equipo que trabajó incansablemente tras bambalinas. Esa noche, la banda marca un hito en la música y se lleva a casa el galardón más esperado por todos: álbum del año. Y no solo ese, sino que también arrasan con los premios de artista del año, mejor canción y mejor video musical. Tal como manifiesta el líder del grupo, 2017 será un gran año, pero también se convertirá en el más difícil para la banda debido a la presión y exigencias que la fama les traerá. En febrero de ese año inician su primera gira mundial, en la que abarcan aproximadamente 20 ciudades. Esta gira les permite explorar nuevos horizontes y se convierte en un trampolín para su carrera, llevándolos a un nivel de reconocimiento sin precedentes. Durante este recorrido son nominados como Top Social Artist en los Billboard Music Awards, superando a artistas como Justin Bieber, Selena Gomez y Ariana Grande en esa categoría. Evento que marca su entrada oficial en la escena musical global. Su aparición en esta premiación también les abre puertas para colaborar con artistas de renombre como Steve Aoki y The Chainsmokers. De hecho, se convierten en el primer grupo surcoreano en presentarse en uno de los shows más importantes de la música en Estados Unidos. Un logro que resuena en todo el mundo y que sienta las bases para el futuro del K-pop en el mercado occidental. Sin duda, algo que aquellos chicos que repartían volantes en la calle para atraer público a sus shows jamás habrían podido imaginar. No obstante, la cantidad de trabajo que estos chicos han acumulado a lo largo del tiempo comienza a pasarles factura, y el odio generalizado que persiste en torno a ellos pesa enormemente sobre sus hombros. Para que te hagas una idea, estos chicos tienen uno de los mejores shows en vivo de la industria, shows que se comparan al nivel de los de Coldplay. El problema con estos es que, aunque muy espectaculares, son muy difíciles de hacer, ya que cantan y bailan al mismo tiempo, lo que demanda una gran cantidad de energía. Y por si fuera poco, en sus ratos libres componen canciones, graban álbumes e incluso una serie, todo para mantener a sus seguidores con contenido constante. Todo esto se refleja en la serie Born the Stage, donde se muestra el detrás de escena de su gira mundial. Ahí los vemos enfrentar problemas de salud, exhaustivas horas de ensayos, buenísimo, se los recomiendo. Entre ellos, problemas de autoestima debido a la autoexigencia de cantar y bailar al mismo tiempo sin desafinar, e incluso problemas alimenticios para mantener su imagen. Todo este peso de trabajo y el tiempo sin descanso los está agotando tanto física como mentalmente, y estos sentimientos se hacen evidentes en una premiación, donde admiten que durante este periodo incluso consideraron separarse. Sin embargo, lo mucho que les costó llegar hasta este punto, sumado al amor constante que reciben de sus fans, los hizo optar por seguir adelante para llevar un mensaje positivo al mundo. Es por esto que, después de años buscando su identidad musical, enfrentando críticas y sobreexigiéndose sin poder amarse plenamente, nace el álbum que marca la subida al siguiente escalón en su carrera. Antes de lanzarlo, la banda decide cambiar el significado de las siglas BTS. Antes, estos representaban a chicos a prueba de balas, pero deciden cambiarlo a Beyond the Scene, o en español, más allá de la escena. Con este cambio dejan atrás los momentos oscuros y todo lo que hicieron para encajar, para entrar a una faceta con más libertad creativa, más personal y que representa su verdadera esencia. De hecho, hasta el propio CEO admite que no sabe en qué momento pasó de ser él, el escritor de esta historia, a convertirse en un simple espectador. A finales de ese año se publica Love Yourself, una trilogía que narra la búsqueda del amor propio, la aceptación y el perdón, con canciones que destacan que amarse a uno mismo es a veces más difícil que amar a otro, pero es esencial para poder amar de manera saludable. Con este álbum, BTS llega a cada rincón del mundo con un mensaje poderoso. Este trabajo les trae récords, fama e incluso una campaña llamada Yo Me Amo, en colaboración con UNICEF. Además, este impacto los lleva a dar un discurso en la ONU, donde el líder, ante las Naciones Unidas y todos aquellos que los miran, dice: no importa de dónde eres, tu color de piel o tu identidad de género, simplemente habla por ti mismo, encuentra tu nombre, encuentra tu voz. Con esto y todo lo que hemos visto, BTS hace historia, tanto en su país como en el mundo entero. La fama de BTS parece destinada a no tener fin. No obstante, en 2020 ocurre un evento histórico que detiene el mundo entero: la pandemia. Esta situación obliga a todos a resguardarse en sus hogares, lo que tiene un gran impacto en la carrera musical de la banda, que parecía imparable. Su gira mundial se cancela, dejando devastados a sus fans y sobre todo a ellos mismos. Sin embargo, deciden no quedarse de brazos cruzados. Lo que hacen para sus fans es profundamente reconfortante para ambas partes. Comienzan a ofrecer conciertos virtuales con canciones escritas sobre seguir adelante en tiempos de crisis, algunos incluso gratuitos, con el fin de mantener la conexión con ARMY y expresar su apoyo al menos a la distancia. Generan mucho contenido para redes sociales, interactúan con sus seguidores e incluso en los shows incluyen un ARMY Bomb, algo que utilizan las fans para alentar en los
los conciertos, en cada asiento simbolizando la presencia de sus fans y alentándolos a sentir que, a pesar de la distancia, siguen estando ahí, apoyándolos como siempre. Después de un largo tiempo de espera en el que continuaron trabajando, finalmente volvemos a las calles y BTS regresa con más fuerza que nunca. Realizan exitosas colaboraciones con artistas como Coldplay en la canción My Universe, así como Halsey en Boy With Love y con Loud en Who. En este año, BTS realiza una de sus jugadas comerciales más importantes en su carrera. Lanzan un sencillo llamado Dynamite, una canción dedicada al mercado estadounidense, cantada completamente en inglés e incluyendo pasos de Michael Jackson en sus coreografías. Con esta canción le dan justo al blanco, ya que estalla en popularidad. El video musical acumula actualmente, 2024, casi 1.9 mil millones de reproducciones, convirtiéndose en una de las canciones más escuchadas de ese año. Esto los lleva a ser nominados a los Grammy y a presentarse en la ceremonia, una de las más importantes en el ámbito musical. Aunque no ganan, son nominados por primera vez en la categoría de mejor actuación de dúo o grupo pop gracias a su exitosa canción. Sin embargo, cuando BTS alcanza la cima de la cima en su éxito y después de celebrar su 9º aniversario como banda, inesperadamente anuncian una pausa en su carrera. Esta difícil decisión se hace evidente durante la cena de aniversario que celebran en 2022, donde se los ve visiblemente afectados. En ese momento se percibe una mezcla de emociones, la alegría por los años compartidos y la tristeza por lo que está por venir. Por lo general, estas pausas son aprovechadas por los artistas para cumplir con el servicio militar obligatorio, pues resulta que en Corea del Sur el servicio militar es una parte crucial de la vida de los hombres surcoreanos. Esto debido a las continuas tensiones con Corea del Norte. Para todos los hombres entre los 18 y 28 años, una edad que el miembro mayor de BTS está por alcanzar. Lo peor del asunto es que el servicio es de aproximadamente 18 meses. No obstante, aquí comienza una ola de indignación y críticas hacia las políticas coreanas. Los fans argumentan que todo lo que el grupo ha aportado a la sociedad coreana debería ser suficiente para eximirlos del servicio militar, especialmente porque están en su mejor momento. Pero aquí viene lo más impresionante de todo y lo que te hará darte cuenta del nivel y apoyo que este grupo tiene. En respuesta a todo esto, el Parlamento de Corea del Sur anuncia la ley de aplazamiento militar, llamado coloquialmente Ley BTS, dictada a fines de 2021, logrando aplazar la entrada del grupo a cumplir el servicio militar obligatorio. Esta ley permite que aquellos artistas masculinos que hayan ayudado a mejorar la reputación de su país pueden iniciar el servicio a los 30 y no a los 28 años. Gracias a este aplazamiento, el grupo decide realizar su último concierto con 7 integrantes sobre el escenario y realiza un evento sin precedentes en el país, algo nunca antes visto, llamado Yet to Come. Este tiene lugar en Corea y termina reuniendo a miles de fanáticos en un gran estadio y al mismo tiempo a millones de espectadores globales de manera online. La empresa se diversificó, cambió su nombre a Hype Labels y cumplió con su primer propósito: integrar y representar bandas de K-pop en una industria que ahora ellos lideran. Para que te des una idea, en un solo año Hype recauda más dinero que las antiguas gigantes de la industria combinadas. Después de esto, la banda finalmente toma una merecida pausa. El primer integrante en enlistarse en el servicio militar se despide con un emotivo show junto a Coldplay en Argentina, mientras que los demás miembros continúan explorando sus estilos personales en la música sin dejar a ARMY de lado. A lo largo de esta pausa mantienen la conexión y el apoyo mutuo que han cultivado desde sus días en el pequeño departamento de la empresa. Y como dato curioso, los miembros decidieron comprar aquel lugar donde todo comenzó, el mismo en el que vivieron durante sus primeros años cuando el éxito parecía un sueño inalcanzable. Y lo mantienen como un símbolo y un recordatorio de dónde partieron, para reconocer y valorar todo el camino que han recorrido. No sé ni cómo me he aguantado, he estado a punto de echarme a llorar. O sea, quiero dar las gracias a todas esas personas, a todo ARMY que estuvo apoyando a los chicos desde su debut, y si no desde su debut, desde los años en los que ellos no llegaban a ser exitosos, pero que estuvieron ahí apoyándolos. De verdad les quiero dar las gracias porque hoy no, pero desde el año pasado he podido ser ARMY, o sea, que ellos llegaron al éxito y que incluso fueron nominados a los Grammy. O sea, de verdad que yo cada día estoy más alucinada con estos chicos. Lo mucho que han trabajado por conseguir el éxito, por conseguir premios, por conseguir llegar a un nivel musical espectacular. En el escenario son una pasada. O sea, eso de que están al nivel de Coldplay es verdad. Evidentemente no los he visto yo en persona, pero he visto conciertos y son una auténtica pasada. Entonces han trabajado tanto como grupo, como personalmente, todo. O sea, es que me flipa. Y evidentemente este análisis es una pasada. O sea, me parece que es uno de los análisis más perfectos
que he visto. Me parece el resumen perfecto para esas personas que a lo mejor no les termine de convencer el grupo o que son fans pero no los conocen bien, para cualquier persona que esté interesada en el K-pop. Yo por favor les pido desde aquí que le den una oportunidad a esos productos asiáticos principalmente, pero sobre todo al K-pop, porque de verdad que vale mucho la pena. Quítense esos prejuicios de que a lo mejor es música que no van a entender, que no van a sentir, que es raro porque es de asiáticos. Bueno, porque de verdad que son maravillosos estos chicos. Y no solo estos chicos, sino más grupos. Realmente yo no he escuchado muchos grupos, pero es que lo de estos chicos es impresionante. Y me quedo con la frase destacada de este análisis que dice: en este universo creado para sus fans, BTS les ofrece un lugar seguro. Que BTS llega a tu vida justo en el momento en el que los necesitas. Y yo de verdad que no puedo estar más agradecida por haberlos descubierto, porque es casi que de lo mejor que me ha pasado en estos últimos años. Así que bueno, variantes del multiverso, espero que les haya gustado este gran vídeo. Significa mucho para mí que el ir descubriendo cosillas de BTS, el ir descubriendo más su historia, sobre todo los análisis de la gente que de verdad que se esfuerzan en entender el camino recorrido que han hecho y el éxito que han conseguido, de verdad que a mí me fascina. Espero que les haya gustado este gran vídeo, que lo hayan disfrutado, que les haya despertado el interés por el K-pop. Si tienen alguna duda, alguna idea, sugerencia, lo que sea, lo pueden hacer en los comentarios. Les dejaré en la cajita de descripción el enlace al canal de este chico, que es muy interesante, o sea, me gusta un montón. Y también les voy a dejar mis redes sociales por si me quieren seguir allí. Lo de siempre, si les ha gustado este vídeo le pueden dar un like, si les ha gustado mucho lo pueden compartir en sus redes sociales. Y nos vemos en la próxima, chao.